buenas noches, mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar con ustedes en Edición Central, Elecciones 2021, siempre por la señal en vivo de Visión Noticias Perú. Nos encontramos a solo 33 días de los comicios electorales. Ya se acerca la fecha en la que tengamos que decidir quién será el próximo presidente de la República, quiénes serán los próximos 130 congresistas que nos representen en el Parlamento y quiénes serán los próximos 5 parlamentarios andinos que nos representen también. El día de hoy hubo encuestas. Hoy día Datum sacó un nuevo muestreo y vamos a comentar y analizarlo a profundidad más adelante. Pero nos encontramos con Marta Moyano, vamos ya mismo con ella porque queremos conversar muchas cosas con Marta. ¿Cómo estás, Marta? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de poder dialogar. Esperemos que sea fructífera. Claro que sí, Marta, has regresado con el ala albertista a los fueros electorales. Esto es así. ¿Cómo es que ves el panorama nuevo a diferencia pues de las elecciones anteriores? ¿Cuál es tu primera percepción luego de que has estado pues un tiempo alejada un poco de la política? Bueno, no he estado alejado de la política, he estado constantemente presente por lo menos, no en la pública, por supuesto, pero sí en el trabajo de base del fujimorismo. Yo soy fujimorista hace más de 28 años y me he mantenido ahí porque creo que la lealtad es un valor, es un principio que uno tiene que respetar. Y voy a estar ahí hasta el último de mis días. Y bueno, la situación actual es una situación bastante crítica, ¿no? Hablar incluso de elecciones en estos momentos es también crítica, pero necesitamos de inmediato tener un gobierno ya permanente que pueda conducir las riendas del país en situaciones críticas como estas, que es una situación de crisis sanitaria, crisis económica, en algunos momentos problemas de orden social, ¿no? Claro. En eso queremos apostar a que podemos hacerlo nuevamente como un compromiso de parte de los fujimoristas, como ya lo hicimos alguna vez, ¿no? Ahora, Marta, vez pudimos hacerlo en el año 90, ¿no? Permíteme hacerte una pregunta respecto de Keiko. Ella, ha evidenciado un cambio, ha dicho también algunas cosas muy diferentes a las que decía en la campaña anterior, se ha reconciliado además con su padre y, como bien dije al comienzo, también ha vuelto a la albertista reflejada en su eslogan de campaña, que es mano dura, ¿verdad? ¿Qué cambios ves tú en la interna en Keiko? ¿Qué es lo principal que dices? Keiko anteriormente era así, pero ahora vemos que ha migrado, ha cambiado, ha evolucionado, ha madurado en este sentido. Bueno, primero tengo que decir que Keiko es una líder natural del fujimorismo y que se ha construido ella misma y ha crecido ella misma poco a poco. Es una líder cuajada ya, ¿no? En medio de tanto turbulencia política, ¿no? Que ha tenido que vivir desde el año 2000 a la fecha. Ella es una persona ya preparada, lista para afrontar cualquier situación. Cuando hay problemas internos familiares, lo que tenemos que entender no es que uno migra para acá y luego piensa de otra manera. Los problemas familiares se tienen que arreglar, como ya lo ha hecho, y ella misma ha dicho que se ha reconciliado con el presidente, con su papá, y que eso ayuda mucho, porque cuando uno se reconcilia al interior de la familia, tu espíritu te da serenidad, te da tranquilidad y puedes conducir, ¿no?, lo que deseas conducir, y en este caso el partido, y poder plantear las propuestas de desarrollo al país. Yo veo una Keiko Fujimori así, que siente esa serenidad ahora porque ha logrado la reconciliación con su padre al interior. Ella lo ha dicho, ¿no?
y que creo esas cosas que son familiares siempre la he respetado, y he respetado que eso se arregle allí, en ese fuero familiar, y que nadie debe atreverse a usar, ¿no?, de ninguna manera algún nivel de conflicto que haya habido entre ellos, ¿no? Marta, Keiko ha sido además autocrítica respecto a lo que hacía o la forma como se comportó su bancada del Congreso defenestrado anteriormente. Ella ha dicho que ha sido confrontacional, lo ha reconocido, y que evidentemente eso nos señala que esta vez no va a ser así. ¿Qué nos garantiza a nosotros que esas personas que mostraron esa actitud confrontacional no regresen en un eventual gobierno de Keiko Fujimori? A ver, para empezar, Keiko ha aceptado, sí, que la bancada en algún momento ha actuado confrontacionalmente, y yo he dicho varias veces que cada periodo parlamentario tiene matices, porque tiene diferentes actores en el Parlamento, ¿no? Tiene diferentes actores, y el actor gubernamental también es diferente. Hay que entender que cuando se decía que esa bancada era confrontacional, lo decía ¿quién? Lo decía el señor Vizcarra, que siempre usaba el argumento de ir contra el Parlamento para un poco, digamos, limpiar su camino o su actuación. Ella ya ha aceptado y ha hecho una reflexión en función a algunas actitudes confrontacionales, porque no podemos decir que como bancada, porque si fuera como bancada, no se le hubiera dado como bancada facultades legislativas al Ejecutivo, como así se ha dado. Recuerda que son 70 votos, ¿no? Y sin Marta, 70 votos, creo que ¿no? Keiko se refería más a la etapa de facultades legislativas, ¿no? Claro, Marta, pero creo yo que Keiko se refería un poco más a la etapa de Kuczynski, ¿ah? Creo que ella habló, sí, yo creo en que esa etapa. Por eso es que ella lo ha dicho de esa etapa, y ya ha dicho que eso no debe volver a pasar. Y creo lo mismo, yo creo que el Parlamento, aun cuando haya la división de poderes, el Parlamento, más ahora, debe ser una instancia más de coordinación, ¿no?, con el Ejecutivo, en lo que respecta a la mejoría de los ciudadanos, ¿no? Debe haber siempre, pero el Parlamento, recuerda que ejerce control político sobre algunas acciones mal hechas o mal dadas, ¿no? Y tiene esa facultad, además el deber de hacerlo. Y ella ya ha mencionado que en una eventual bancada nuestra vamos a actuar siempre, como siempre. Yo he pertenecido siempre a una bancada responsable, a una bancada que alzaba la voz cuando debía alzar la voz, ¿no? Y que también conversaba con el Ejecutivo cuando se debía conversar. Bueno, eso no siempre ha sido así. Creo que eso está claro, reconocido por la propia Keiko Fujimori, pero está bien que tú defiendas de todas maneras algunas cosas que tienen que ver, como siempre digo, con el ala albertista, y lo recalco y lo remarco. ¿Por qué? Porque es evidente que hay dos facciones que han sido encontradas, y que en este momento la segunda, la del ala keikista, está prácticamente, no está en la palestra. Sin embargo, me da mucho gusto ver jóvenes preparadas que están representando el fujimorismo y que están tirando de la carreta, porque están cargando esos pasivos, y también con preparación y con buen discurso, ¿verdad? Activos. Estamos hablando de Rosángela Barbarán, Flor Mesa. En realidad uno siente orgullo de ver a jóvenes como los que están ustedes viendo en campaña, que se han atrevido, ¿no?, a entrar en campaña, en política. Hay que ser, digo siempre, valiente para esto, y han entrado muy bien, ¿no?, y defienden los criterios y sus principios adecuadamente, con conocimiento. Es más, hasta hacen videos para mostrar lo que ellas piensan. Yo siento orgullo por eso, porque siempre cada partido tiene que mostrar sus nuevos cuadros y formar a los nuevos cuadros, ¿no? Y siento orgullo porque hay fruto de nuevos cuadros, ¿no? Pero quiero decirte algo.
cada vez que han hablado de quequistas o albertistas, soy una de las personas fujimoristas que me he opuesto a esos criterios. Nosotros somos fujimoristas desde el inicio, que han habido problemas internos, familiares, ¿no? Donde un grupo estuvo a favor de uno y otro a favor de otro, no significaba que hay dos facciones. Siempre he apelado a la unidad, he invocado la unidad y he exigido la unidad, porque sin unidad fujimorista no podemos conducir el barco. Entonces, hemos llegado, creo, a eso, a una unidad de criterios en algunos casos, y es importante que entendamos en todo espacio que siempre tienen que haber discrepancias, porque eso es bueno. Si no hay discrepancias, es aburrido. Y además, si hay discrepancias, significa que todos están pensando y que todos están dando su posición y la defienden, Marta, ¿no? Al final, cuando se trata de algo que tiene que votarse, se vota, y eso es la democracia interna. ¿Y en esa unidad de criterios está incluido Kenji Fujimori? ¿Crees que es posible? No hablo de la reconciliación familiar. Quitémosle un poquito de ese tema. Yo creo que sí. Hablamos de la reconciliación política. Sí, porque fíjate... ¿Me escuchaste, Marta? Perdóname. Perdón, se cortó. No, ¿de qué me estamos decía? bien. Estamos bien. Te hablaba si es que es posible una reconciliación política con Kenji Fujimori, olvidándonos del tema familiar. Bueno, esa reconciliación política con Kenji tiene que ser una iniciativa de dos. Y esa reconciliación, creo yo, tiene que hacerla porque además hay un elemento fuerte, en la hermandad. La unión de sangre que tienen los dos es un elemento fundamental para que pueda llegarse a la unidad de criterios entre ellos, ¿no? Y eso es lo que deseo con todo mi corazón. Marta, quiero aclarar un punto que me parece importante. Yo lo sé, pero necesito que lo aclares para que el público también lo sepa. Tú tuviste una sentencia por difamación de 2 años de prisión suspendida y luego en una segunda instancia fue archivada. Eso es correcto, ¿verdad? Por algo estás postulando en este momento sin ningún problema. Eso es correcto. Ok, era necesario. Eso es correcto. Si no, si no tengo que haberlo puesto en mi hoja de vida, ¿no? En la declaración, perdón, y además aclarar que efectivamente fui denunciada por IDL, por el señor Rivera, porque mencioné a la señorita Romero Coro, quien fue detenida, acusada y sentenciada por terrorismo, y yo en un evento que tuvimos en un medio de comunicación la mencioné porque según El Comercio y otros medios de comunicación de la época, la señalaban como una de las integrantes del grupo de aniquilamiento de mi hermana. Y lo mencioné porque estábamos como organización a la que pertenezco, estábamos señalando que cómo es posible que además de indultar a un grupo de terroristas, se les regale un terreno como Estado. Y mencionamos, por ejemplo, a la terrorista Jenny Romero Coro. Bueno, después de eso tuve la denuncia por difamación y la defensa fue que ella no se defendieron de que no era terrorista, pero que no participó en el asesinato de mi hermana, ¿no? Esa fue su defensa. Bueno, finalmente esto terminó en el archivamiento. En una instancia de apelación, ¿es correcto eso? Ok. Así es. ¿Tú has tenido comunicación con Kenji? ¿Tú sí te comunicas con él? ¿Tu amistad con él se permanece? Ahora que hay el COVID imposible, no hemos podido comunicarnos para nada, pero sí cuando he ido a visitar en el año 2019, no en el 20, en el 19 visité al presidente Fujimori, nos hemos encontrado varias veces con él, conversamos fluidamente, no hay ningún problema con él, ¿no? Muy bien, Marta, dame una opinión sobre el panorama, ¿cómo ves el gobierno del señor Sagasti? Quiero una opinión exclusivamente del gobierno del señor Sagasti. Bueno, es evidente que el señor Sagasti asume un gobierno sin ningún nivel de preparación, ¿no? Es evidente que el señor Sagasti estaba preparado para otra cosa, seguramente, pero no para gobernar un país en situaciones como esta.
peor en situaciones como esta, ¿no? Yo veo a un señor Sagasti un poco perdido, un poco como buscando auxilio, quien le ayude, pero a la vez no lo acepta, ¿no? Veo a un señor Sagasti que ya no tiene norte y que no sabe, que todo se le ha salido, se ha desbordado, se le salió de las manos, ¿no? No sabe qué hacer, y que siento que el señor Sagasti ya quiere de una vez salir corriendo. Bueno, no lo digo por morado, salir corriendo de esta situación que es difícil, obviamente, pero como no tiene capacidad de gobierno, y menos aún lo que su gabinete que ha convocado puede conducir, ni siquiera responder clara, abiertamente, con la verdad sobre la situación, porque los ciudadanos siempre quieren la verdad, y si alguien le dice la verdad, ayuda. Hay que apelar a a los ciudadanos, a la comunidad organizada. Tienen que voltear allí a mirarlos, a decirles, hagamos alianza para gobernar, ¿no? Pero bien, si no le dices la verdad, si le estás vendiendo humo, y después la gente empieza a conocer el fondo, entonces no, si no le das respuestas concretas como oxígeno, como esas temas tan importantes ahorita para salvar vidas de sus familias, la gente está desesperanzada, y creo que los políticos nos toca un poco calmarnos, ¿no? Yo estoy viendo algunos debates, entre comillas, de algunos candidatos al Parlamento, donde el que tira una puya gana, sin respetar la situación actual. Eso podría ser en tiempos antiguos, bueno, pero Marta, ahora no. Se nos ha ido el tiempo volando, que sí, entiendo que nos queda mucho por conversar contigo, pero quiero hacerte una pregunta cerrada, la última. Si te pregunto si es que ves a Keiko en segunda vuelta, me vas a decir que sí, pero la pregunta directa obvio es, ¿con quién la ves en segunda vuelta o con quién desearías que se encuentre en una segunda vuelta? Bueno, yo, según las encuestas que nos ayudan mucho a nosotros a exigirnos, a prepararnos, tienen al señor Lezcano en primer lugar, y bueno, Keiko iría en segunda vuelta con él, ¿no? Ok, Marta, ha sido la verdad, nos gustaría seguir conversando contigo, entiendo que tienes un tema familiar que atender, nos pediste que este sea el tiempo y lo tenemos que respetar. Muchas gracias por haber estado con nosotros, pero te comprometo a volver a conversar con nosotros aquí en BNP. Las puertas siempre van a estar abiertas para seguir conversando un poquito de pronto de tus propuestas que se nos ha quedado en el tapete. Sí, muchas gracias, les agradezco mucho la comprensión también. Gracias. Fue Marta Moyano, ella es candidata por el Partido Fuerza Popular con el número 4. Pues bien, lo que decíamos es que hoy día salieron las encuestas de Datum. Lo que siempre decimos, repetimos y seguiremos repitiendo hasta el hastío es que estas encuestas no se pueden comparar, por ejemplo, con la encuesta anterior de IEP. No tiene nada que ver, son cosas muy diferentes, metodologías diferentes y además márgenes de error diferentes. Entonces, lo que tendríamos que hacer es comparar la encuesta de Datum con la anterior encuesta de Datum y en base a eso ver cuáles son las tendencias. Sin embargo, un primer resultado que nos muestra es que tal vez consolida, y en eso creo que sí ya se va notando una tendencia, es que el señor Lezcano encabeza en este momento, en la foto de hoy, las preferencias del electorado. Pues bien, así como eso, tenemos otras tendencias que ya se van consolidando y que se van plasmando en este último muestreo de Datum. Pero para analizarlo con más profundidad, hemos invitado al señor Acián. Él es Jaime Acián, director del diario Ojo, el prestigioso diario Ojo. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Ramón, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Jaime, la encuesta de Datum consolida esa tendencia de la cual veníamos hablando, que es Lezcano está adelante. A mí me sorprendió un poquito la diferencia, tal vez, que se esté disparando ya del segundo pelotón. En todo caso, ¿cuál es primero tu visión general de este tema y qué hizo Lezcano para estar ahorita donde está? Nada, o digo mucho, pero yo tengo la siguiente lectura. Para mí, este momento electoral político tiene tres frases claves que yo las he definido como un fenómeno que es Lezcano,
un canibalismo entre los que pelean por el segundo lugar y una desvergüenza por las cifras, no solo de los que están abajo, sino inclusive del candidato que, entre comillas, puntea la elección, que es ese 35%, si mal no recuerdo, de gente que no está decidida todavía, de votos viciados o blancos, o en fin, o gente que simplemente no quiere ir a votar. Claro. Y esas tres palabras claves son las que creo que se manejan en este momento. Me preguntabas qué ha hecho Lezcano para estar en esta ubicación ciertamente privilegiada. Yo digo que mucho, y lo ha hecho solo. Hace pocos meses nadie daba un sol, como decía hace rato en otro foro. Claro. Nadie daba un sol por ni en su partido daban un sol, me parece. Ciertamente. ¿Y qué ha hecho Lezcano? Ha salido con un lenguaje populista, un lenguaje que abarca todos los sectores, que solamente le falta prometer de llevar gente a Marte, en fin. Claro. Y que ese populismo, ciertamente en momentos como el que vivimos, está calando y se está convirtiendo en un fenómeno de dos cabezas. ¿Qué sería, Jaime, Lezcano? ¿Sería de izquierda moderada, de derecha liberal? ¿Cuál sería exactamente dónde lo ubicas a Johnny? Debería estar en la izquierda, ¿no es cierto? Porque inclusive le está peleando el voto, o le está ganando el voto en el sur a Verónica, a una izquierdista a ultranza, ¿no es cierto? Claro. Pero Lezcano ha sido vivo políticamente. No solamente tiene un discurso que toca el gusto del sector que suele apoyar a Verónica y a la izquierda en todo el sur, sino que también se disgrega por otros sectores y habla de economía popular, y habla de hacerle pelea a la SUNAT, en fin, y habla de la defensa de los derechos de los ciudadanos, y habla de la riqueza. O sea, tiene un discurso totalmente popular, y creo que eso es lo que le ha quitado espacio inclusive a candidatos como Keiko Fujimori, cuya mano dura no se ha sentido en ningún momento. Hoy día en el debate del comercio que se está dando hace algunos minutos, fue cuestionado de sus conocimientos en economía por el candidato Urresti, y Johnny Lezcano dijo: yo conozco mucho de economía porque he peleado por las AFP, he peleado por los derechos del consumidor, y eso él siente que le da derecho para decir que conoce mucho de la economía nacional. Otro candidato que también irrumpe y que también marca una tendencia ascendente es López Aliaga. En este caso, ¿cuál sería el análisis? ¿Qué podríamos decir que hizo él para tener en este momento una curvatura hacia arriba, una flecha hacia arriba en su candidatura? Sí, López Aliaga viene enviada y se está llevando por delante a un jugador electoral que estaba ganando el partido y que empieza a perderlo, como Forsyth. Y de paso, como un juego empuja también a Keiko. Creo que, al igual que Lezcano, está apelando a un lenguaje que la gente quiere escuchar, aunque en ese camino también mete la pata, ¿no? Como decir eso, como burlarse, entre comillas, de la situación de la señora que quería la eutanasia, ¿no? Si quieres matarte, anda a un edificio y lánzate, ¿no? Claro. Entre otras cosas, ¿no? Pero tiene un lenguaje, yo diría que él más bien está poniendo la mano dura que Keiko promete. Se le resiste la población. Ahora, sí. Ese lenguaje tosco, brusco, la gente muchas veces lo confunde con una severidad al actuar.
o sea, la gente cree que porque el tipo la persona es un poco malcriada de pronto, este va a poner mano dura. O sea, creo que relacionan ambas cosas y tal vez eso... Y el que debería estar preocupado por esto es Urresti, porque se suponía que el malcriado, entre comillas, como tú dices, el enguaraz, el prepotente, el militar mandón con autoridad que acaba con la delincuencia y que va a poner orden, era Urresti. Pero ya vemos, Urresti anda tranquilito, con 4% y abajo, entre el grupo que yo llamo el baile de los que sobran, ¿no? ¿Crees que ya ese grupo ya fue? O sea, tú ya piensas que entre el primer pelotón y el que está arriba, ahí está la segunda vuelta. Ya definitivamente de Acuña hacia abajo ya está descartado. Sí, es bien complicado que el ascensor funcione para los que están abajo, ¿no? Para esos que están en el 3%. Yo creo que Lescano tiene prácticamente asegurada la segunda vuelta al repechaje para junio y el canibalismo del que te hablaba están inmersos ahí pues Aliaga, Keiko y Forsyth y quién sabe por ahí, depende de lo que haga Verónica Mendoza, ¿no? Se van a matar en esta última recta. ¿Tú crees que Forsyth tenga arresto para recuperar lo perdido? ¿Crees que le quede, no sé, un cambio de estrategia podría ayudarle a raspar esa segunda vuelta? En términos deportivos o peloteros, para estar a tono con lo que es, ya no depende de él clasificar, depende del resultado de otros partidos. Claro. Él perdió su oportunidad, perdió partidos de local y perdió puntos en esencia por inactividad, por poca convicción y por el escaso dominio de algunos temas. Lo hemos visto en el CADE, lo hemos visto luego en entrevistas dominicales. Quiere decir cosas interesantes, quiere profundizar en temas interesantes como la economía, pero los argumentos lingüísticos inclusive no le dan. Claro, no se le choca dan con... para ser un buen candidato. Ganas no le faltan y eso hay que aplaudirlo. Es un muchacho que ciertamente querrá hacer cosas por el país, pero creo que no es su momento, y si lo es, va a ser bien complicado para el país soportar una gestión como la que él podría ofrecerle al país. Jaime, otro cuadro que me parece interesante y que no se está analizando mucho es el de el Congreso de la República. Siempre nos estamos quejando de que últimamente, sobre todo, ha habido un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y por lo que se ve en estos cuadros, creo que el siguiente está un poquito más... el siguiente es Lima, este es el nacional, ¿verdad? Acción Popular y FREPAP se mantiene, y también va a ser un congreso, lo primero que veo, un congreso fraccionado. ¿Qué ves tú? Creo que se ha dicho la frase precisa, ¿no? Va a ser necesariamente un congreso fraccionado, porque esa es la fotografía, ¿no? Ahora las preguntas que yo tengo es: ¿qué ha hecho Acción Popular para merecer no solamente el primer puesto en simpatía presidencial, sino como aspirante a ser una de las fuerzas, si no la primera del Congreso? Yo digo que nada, y más si contabilizas o sumas o le endosas a esta ubicación lo que pasó en el Congreso hace algunos meses con Manuel Merino, que es de Acción Popular. Hay que recordarle a la gente que parte de los problemas que hoy tenemos, por ejemplo, para conseguir vacunas, pasó o tuvo implicancia este tema de la vacancia. Cuidado que no estoy defendiendo a Vizcarra, pero es ese estancamiento y ese enfrentamiento que tú mencionabas hace poco entre el Legislativo y el Ejecutivo, plasmado precisamente por estos intereses nacidos del Congreso bajo la presidencia del señor Merino, tiene mucho que ver en los problemas que estamos viviendo de escasez de oxígeno y de vacunas en este momento. Y se podría repetir... Quiero apuntar algo que me olvide.
el FREPAP pasa a ser lo que antes lo que antes se jactaban los apristas, el partido más organizado y todo, siendo un partido que ahorita no lleva candidato presidencial, pinta para tener, no sé si la misma cantidad de representantes, pero va a llevar representantes al Congreso, y claro, eso porque es una organización bajo unas reglas estrictas, y que como los fujimoristas en algún momento votas y votas, ¿no es cierto? Eso no le va a pasar al Lescano, porque su partido está realmente partido, y en este cuadro él va a tener de repente que repetir la historia de Kuczynski, de no tener apoyo de su propio partido, de su propia bancada. Va a tener que, partiendo de esa experiencia, tener que tender puentes incluso con su propio partido. Eso es algo que yo al menos no sé. ¿Cómo lo ves tú? Sí, me has hecho acordar alguna vez cuando Kuczynski estaba en el poder, algunos del comité ejecutivo me dijeron: Jaime, hace 3 meses que no nos reunimos con el presidente. Claro. No sé si esto se repita en una gestión del Lescano, pero es peligroso, ¿no?, que un candidato presidencial sea abandonado. Vizcarra sale al lado de Salaverry, y los demás candidatos de alguna manera se acompañan o mandan a los medios a sus mejores propuestas, ¿no es cierto? Lescano, tú lo ves caminar solo con su alforja ahí de algunas cosas, y también una alforja de ilusiones. Entonces se va a presentar lo que tú dices, ciertamente, ¿no? Y eso para efectos de la aprobación de normas y de leyes tan importantes que necesita el país, y de reformas tan importantes para el futuro del país, en un año tan importante además como el del Bicentenario, resulta muy peligroso que se den algunos resultados, ciertamente respetando la democracia en que vivimos, ¿no es cierto? Muy bien, Jaime, hemos estado encantados con tu presencia. Esperemos que volver a repetir esta conversación, y sobre todo que estoy segurísimo que estos cuadros se van a seguir moviendo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Ramón, y muchas gracias a tu audiencia por escucharnos y vernos. Fue Jaime Acián, director del diario del diario Ojo. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con César Figueredo. Él postula con el número 9 del partido Somos Perú. Pausa y regresamos.